Mateo capítulo número 5, versículo 27 hasta el 32. Perdón, Lucas. Lucas capítulo número 5, versículo 27 al 32. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Amén. Lo tenemos todos, ¿verdad? Amén. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y elevemos una oración al Señor para que sea Él quien nos hable en esta noche. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que en esta noche hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Haznos entender, Señor, por medio de tu palabra, cuál es tu plan, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias y una vez más todos juntos levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Señor y tomemos asiento. Venimos compartiendo y hablando acerca de los apóstoles del Señor y estamos estoy extrayendo realmente estas enseñanzas de un libro llamado, que ya le compartí y le he ido compartiendo, 12 hombres comunes y corrientes. Y si alguien por ahí anhela comprarlo, se lo aconsejo. Es un muy buen libro de John MacArthur, un pastor americano. Lo escribo acá, si desea. Es «12 hombres comunes y corrientes». Y el autor es John MacArthur. Así. Estamos hablando justamente estamos hablando de los apóstoles, ¿ah? Y ahora nos toca hablar sobre todo de Mateo. Ya habíamos hablado y una de las cosas que hemos visto ya en los apóstoles, que es algo común, que eran hombres sencillos, amén. No eran grandes religiosos, no eran hombres de un gran conocimiento, no eran hombres muy ricos o muy famosos o muy empoderados o políticos, no. Eran hombres, como bien lo ha puesto el título, 12 hombres comunes y corrientes. Amén. Normales, sencillos, nada refinados o por así decirlo pitucos de clase alta. No. Todo lo contrario. Los apóstoles, amado hermano, eran hombres sencillos. Amén. Eran hombres simples. Y eso es, hermano, lo que yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a un predicador llamado Dante Gebel. Y yo justamente durante la semana compartí, ojalá lo hayan leído, ese estilo Dios. Amén. No sé si lo han leído.
los que están ahí en el grupo del WhatsApp, y si no, después vemos ahí su número para agregarlo. Porque no se preocupe, un hermano me preguntó, hermano, ¿usted ya no está pasando la lista? Sí, efectivamente no estoy pasando la lista, pero yo cada vez que me paro ahí al fondo, no se preocupe, les estoy tomando fotos. Amén, no se preocupe. El punto, hermano, es que el estilo Dios es justamente el que exalta al humilde. Amén. Y pone en su lugar más bien al soberbio. ¿Me estoy oyendo? Este mundo, hermano, hay un dicho, un refrán: tanto tienes, tanto vales. Amén. Y la gente te trata conforme lo que tienes, lo que sabes, lo que, entre comillas, eres. Y muchas veces la iglesia entra, hermano, en esa vorágine e intenta mostrar algo que no es para que le presten atención. Busca algo que no necesariamente es importante: dinero, posición, tantas cosas. ¿Me estoy yendo? Entonces, en esa vorágine, en ese deseo de conseguir algo que aparentemente me va a hacer bien y me va a mejorar la vida, muchas veces nos olvidamos, hermano, que como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a vivir, hermano, más que todo buscando la presencia de Dios. Amén. Sobre todas las cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso, hermano, es algo que debemos tenerlo muy presente en nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermano, vamos a ver justamente en los apóstoles del Señor que Dios exalta al humilde, pero, hermano, deja en un lugar alejado al soberbio, al altivo. Por ejemplo, Salmos capítulo 8, versículo 2. Salmos capítulo 8, versículo 2. Y dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Me estoy oyendo? Dando ese lugar, hermano, a un niño, poniéndolo, hermano, en el lugar donde hay fortaleza. Ezequiel 21:26, y ese sí le invito a que usted abra su Biblia y que alguien lo lea rápidamente. Ezequiel 21:26. Amén. Léalo, hermano. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Muchas gracias, hermano Richard. Tome asiento. Depón la tiara. ¿Ha visto esos adornitos que le ponen a las bebés, a las niñas? Unos adornitos así que parece una coronita. Eso se llama tiara. Uno lo compra a una niñita, vale 5 soles, 10 soles, ¿no? Pero normalmente, hermano, una tiara original pues es algo muy caro, es algo lujoso. Por eso dice acá: depón la tiara, que era para las reinas, para las princesas, quita la corona para un rey. Esto, dice el Señor a través del profeta Ezequiel, no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, ese es el estilo de nuestro Dios. Esa es la forma como Dios trata. Dios, hermano, exalta lo bajo y humilla lo alto. Entonces, la élite religiosa, los grandes conocedores, estudiosos de la ley, en la época del Señor Jesús eran hombres ciegos que lamentablemente llevaban a otros ciegos. ¿Y cómo, hermano, es que podemos decir y cómo podemos comprobar su ceguera? Porque tuvieron al frente al Señor Jesús. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Tuvieron frente al Señor Jesús, oyeron sus palabras, vieron sus milagros, pero no pudieron ver al Mesías. Amén. Hombres con mucho conocimiento, hombres, hermano, que de repente te conocían la Torá, la ley, te la podían recitar hasta de memoria. ¿Me estoy oyendo? Pero no pudieron ver. Pero gloria a Dios, que hubieron unos hombres comunes y corrientes que sí tuvieron ojos espirituales, hermano, y una humildad de corazón
para reconocer en ese Señor Jesús el Mesías. Amén. Porque en sus corazones, hermano, había sencillez. No había, como le digo, no había soberbia, no había altivez. Porque lamentablemente, hermano, hay un dicho, ¿no?, que dice: el ladrón piensa que todos son de su condición. Ellos, que tenían un espíritu ensoberbecido, se creían pues lo máximo, esperaban a un Señor Jesús. ¿Qué cosa? Pues un hijo de un rey, que iba a venir en un caballo blanco. No imaginaban que iba a ser un hijo de un carpintero. Amén, hermanos. No imaginaban que iban a hacer su entrada triunfal en Jerusalén encima de un burrito. No lo imaginaban así. Su mente, me estoy yendo, su mente, hermano, vanagloriosa, su mente soberbia, altiva, jamás podía ver a un Mesías entrando en un burrito. Pero gloria a Dios que hubieron hombres comunes y corrientes. Y yo, gloria a Dios, hermano, que los que estamos aquí también somos así. Amén. Entonces, hermano, esa ceguera, escúcheme bien, esa ceguera les impidió ver. Pero gloria a Dios que los discípulos no. Los discípulos sí vieron lo que otros no vieron en el Señor Jesús. Y como ya lo habíamos compartido, y con Mateo no es la excepción, tenían un corazón abierto. Eran conocedores, hermano, de la ley de Jehová. Eran conocedores del Antiguo Testamento, de las profecías. Lamentablemente, hermano, en el caso de los fariseos, eran tan ciegos que esa ceguera se terminó convirtiendo en ira. Porque ellos fueron los que incitaron, ¿me estoy yendo, hermano? Ellos fueron los que despertaron, hermano, en el pueblo ese deseo y esa petición de matar al Señor Jesús. Amén. Entonces, como dice también San Lucas 19:10, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso lo venimos compartiendo también hace buen tiempo. El Señor Jesús, el objetivo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor Jesús, hermano, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y justamente basado en eso, tiene que haber, hermano, una convicción de perdición en los que se acercan a Él. Es decir, los que, hermanos, nos hemos acercado al Señor Jesús, los que hemos recibido primeramente la palabra del Evangelio, la palabra del Señor Jesús, tiene que haber habido un convencimiento de nuestra pecaminosidad, de nuestra maldad, para poder acercarnos a Él. ¿Me estoy oyendo? Y por eso, hermano, debemos dar gracias a Dios, que el Evangelio literalmente nos ha resplandecido. Hemos sido iluminados por la palabra de Dios. Y es por eso que debemos estar agradecidos. En el caso de los apóstoles fue así. Y es por eso, hermano, que cuando el Señor Jesús, a la pregunta, sígueme, ¿cuál era la respuesta inmediata? Dice, dejando al instante todo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que el Señor va a esperar siempre de nosotros? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que Dios, hermano, va a demandar siempre de nuestras vidas? Disposición. Hermano, si de algún modo se puede resumir estas clases, una de ellas es esa. Así que, por favor, grábeselo bien. Disposición. Disposición, hermano, ese ánimo siempre de estar presto al servicio del Señor. Hoy, hermano, que los negocios, las empresas, las corporaciones van creciendo y aún, hermano, uno lo puede ver no solo en las grandes empresas. En el negocio, hermano, cuando uno va a comer, ¿ha visto esas filas que hay de restaurantes y ponen a los jaladores, a las jaladoras? Y pase, caballero, y se ponen delante tuyo, ¿no? Y están ahí, venga y pase y mire. Y todos los comerciantes hacen de una u otra manera eso. Y hermanos, siempre lo que tratan de vender de acuerdo al rubro, al nicho de negocio, una de las cosas que te ofrecen siempre es que el proveedor siempre va a estar a disposición del cliente. ¿Me estoy oyendo? Hay una frase
que usan también los americanos sobre todo, que le llaman 24/7. Es decir, están a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, están todo el tiempo. Cuando tú lo necesites, ahí va a estar esa empresa. Y cuánto más, hermano, los hijos de Dios. Amén. Debemos mostrar disposición. Amén, hermanos. Entonces, estos fariseos, escúcheme bien, justamente a causa de su ceguera, que se había ya transformado en ira, ellos podían tolerar los milagros de Jesús, porque nunca vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia que nieguen los milagros. ¿Me estoy yendo? No podían negar las palabras, no podían negar, hermano, la realidad de los milagros, del poder de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy yendo? Pero lo que nunca pudieron tolerar era cuando el Señor Jesús le decía: pecadores, arrepiéntanse, generación de víboras. Eso no lo podían tolerar. ¿Sabe por qué? Porque ellos se percibían como santos. ¿Me estoy yendo? Ellos se percibían, hermano, como impolutos, como limpios, porque como guardaban, entre comillas, la ley, y hacían esto, y ayunaban, y hacían lo otro, ellos creían, hermano, que Dios se separaba cuando los miraba, y los aplaudía. Los peligros de la religiosidad. Y eran hombres cegados por la soberbia, hombres cegados, hermano, por la maldad en su corazón, pero gloria a Dios que los discípulos del Señor no eran así. Amén. Entonces, hermano, escúcheme bien, por favor. Yo quiero esta parte hacer una pregunta y nosotros, cada uno de nosotros, preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia el Señor. Una actitud de reconocimiento en humildad, hermano, de nuestra condición pecaminosa. ¿O es que posiblemente haya alguien, haya un varón, una dama acá, hermano, que pues cuando ora, no pide al Señor, sino exige? ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo, hermano? Y no con una actitud, hermano, de buscar la misericordia de Dios, sino con una actitud de repente de buscar una especie de pago de parte de Dios. ¿Me estoy yendo? Muchas veces, hermano, pensamos que con nuestras acciones, con nuestros hechos, vamos a conseguir algo de parte de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Amén. Dios, hermano, bendice porque es un Dios, porque es nuestro Padre, porque Él es así. ¿Me estoy oyendo, hermano? La Biblia nos dice, hermano, que nosotros hemos sido... por la fe somos salvos para buenas obras. Amén. Nuestra vida, hermano, tiene que mostrar esas buenas obras. Pero la mano de Dios, la bendición de Dios proviene, hermano, de su infinita misericordia, de su inmenso amor, inmenso, eterno e inagotable amor. Amén. Los discípulos fueron cautivados, hermano, por eso. Vamos a ver ahora a Mateo el publicano. Porque Mateo justamente su trabajo era ese. Mateo el publicano. ¿Y qué era un publicano? Básicamente un cobrador de impuestos. ¿Me estoy yendo? Ese era el trabajo de Mateo. Como hemos leído, hermano, en Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Entonces, ¿quién era Leví? Leví era un publicano. Y si hablamos, hermano, de pecado, y si hablamos de hombre pecador, de hombre miserable, de hombre malvado, escúcheme por favor y présteme atención. De repente pensamos rápidamente en Judas, pero no, hermano. A los ojos de los judíos de esa época, el peor de todos, lo vamos a ver después, había uno por ahí que de repente se peleaban ahí con Mateo, el segundo puesto, el primer y el segundo puesto, pero Mateo, hermano, el ser un publicano, el ser un cobrador de impuestos,
era un notorio pecador. ¿Me estoy yendo? Mateo, el autor de su evangelio, hermano, nosotros, justamente el primero de los evangelios, según San Mateo, podríamos pensar, hermano, que pues ha escrito un libro, 28 capítulos, uno a través de ese libro, a través de su evangelio, podríamos pues ver una cantidad de cosas y podríamos apreciar, describir, ver descripciones, escritos que nos pueden dar a entender quién era Mateo, cómo era Mateo, cuál era el deseo que él tenía. Pero no, hermano, la verdad es que se sabe muy poco de Mateo. ¿Me estoy yendo? A pesar, hermano, del evangelio que tiene, lo único que conocemos con seguridad era que era una condición y tenía un corazón humilde y modesto. ¿Por qué? Porque solo es mencionado en su propio libro 2 veces. Y a ver, los que están atentos, los que ya han venido varias semanas, ¿cuál cree usted que son las 2 veces que es mencionado en su propio libro? Amén. Y no. Y cuando dan la lista de los apóstoles, solamente, es decir, solamente en lo justo y necesario, él pone su nombre. Él pone su nombre cuando lo llaman y pone su nombre en la lista de los 12. ¿Me estoy oyendo, hermano? No vamos a encontrar ninguna otra aparición más de Mateo. ¿Me estoy oyendo? Cuando Jesús llama a Mateo, como estamos diciendo, él era un cobrador de impuestos. Y eso era algo, hermano, realmente algo muy odiado por los judíos. Para ellos era un colaboracionista, es decir, era un judío que trabajaba para los romanos, pero no para cualquier tipo de trabajo. Era, hermano, prácticamente para de algún modo saquear, de algún modo robar, me estoy yendo, a los judíos. Lamentablemente, hermano, los cobradores de impuestos, habían 2 tipos principalmente. A ver, lo voy a anotar por acá. Considero que es bueno que lo aprendamos. Habían 2 tipos, los que le llamaban Gabai, y los que le llamaban moques. Estos eran cobradores de impuestos. Ahora, los de acá, los Gabai, eran cobradores de impuestos, por ejemplo, de una casa, de sus ingresos, de sus animales, de lo que tenían. Entonces, como eran cosas fijas, los impuestos eran un poco más fijos y eran impuestos un poco más reales. ¿Me estoy yendo? Impuestos reales. Me refiero a reales en cuanto a verdaderos. No había mucho para engañar, no había mucho para robar en este tipo de cobradores de impuestos. ¿Me estoy yendo? Ahora, los moques eran ya otro tipo de impuesto. Eran impuestos, por ejemplo, a las importaciones o exportaciones, a lo que traían exportaciones, lo que traían de adentro, lo que traían de otros países y lo que llevaban a otros países. Impuestos de negocios, que ahí también pues varía cuánto vendes en un mes, cuánto vendes al otro mes. Lo que hoy conocemos como peajes, también. Peajes cobraban, transporte terrestre y aún el marítimo, a los barcos también que llevaban, lo cobraban estos cobradores de impuestos llamados moques. Y estos, hermano, lamentablemente, como estos costos o estos precios o estas ganancias ya era variable,
esto sí se prestaba para el asalto a mano armada, para el cobro arbitrario, para el cobro que le daba la regalada gana. ¿Me estoy yendo? Entonces, estos impuestos ya eran impuestos, pues, que se le podría llamar un robo. Dentro de los moques habían dos tipos: los grandes, o los llamados, sí, grandes es la palabra, o jefes, y los pequeños. Por ejemplo, usted se recuerda, en la Biblia hay uno, en el Evangelio, que se le denomina jefe de publicanos. ¿Lo recuerda? Zaqueo. Ese está acá. Era uno de los grandes, era un jefe de publicanos y manejaba un montón de dinero más que este de acá, porque se dedicaba a ver las importaciones, negocios. Leví estaba acá, Leví o Mateo estaba acá, en los pequeños. Ahora, préstame atención, por favor. ¿Por qué le he hecho toda esta explicación? Escúchame, préstame atención. Estos cobradores de impuestos eran más o menos bien vistos, porque cobraban lo justo. ¿Me estoy oyendo? Estos cobradores, este grupo de acá, ya eran mal vistos, eran ladrones, eran personas malas. Pero entre Zaqueo, para ejemplificarlo, entre jefe de publicanos y el cobrador de impuestos sentado a la mesa y alrededor de la gente, había una gran diferencia. Que a este la gente no lo conocía mucho, porque él le pedía su reporte a Leví y a todo el grupo de cobradores que estaban ahí, persona a persona. ¿Me explico, hermano? En cambio, Mateo o Leví sí iba: oye, págame, oye, tú tienes que pagar esto, pero es mucho. No, tú no tienes que pagar, porque si no traigo a los soldados romanos y te quitamos todo. Lo que quiero decir, todo esto ha sido para que usted entienda, hermano, de que Mateo era una persona mal vista. La cara de Mateo, ver a Mateo ya era, sobre todo ya los que tenían negocios, era ver a un ladrón. Era ver a alguien que no solamente le sacaba dinero y no solamente le cobraba el impuesto justo, sino que sobre todo le robaba. ¿Me estoy yendo, hermano? Mateo era una persona mal vista. Mateo, hermano, era una persona que no contaba con el apoyo de la gente. Todo lo contrario, hermano. Era una persona que cobraba de más. ¿Me estoy yendo? Y es hermoso, y nuevamente quiero volverlo a leer, hermano. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Oye, hermano, yo no sé qué hermosa palabra, ¿no? Sígueme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bastaba eso, hermano. A veces, hermano, para que nos digan: hermano, tiene que hacer esto. Uy, ¿estás seguro, hermano? ¿Ah? Pero mire, yo creo que es así, yo creo que debería ser asá. ¿Ah? No. El Señor Jesús decía: sígueme. ¿Ah? Y la gente, ¿qué decía? Sus hijos, obviamente, sus discípulos, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Me estoy oyendo, hermano? Le vuelvo a decir, este era un hombre considerado peor que los propios romanos. Y la pregunta acá, hermano, que cae de madura es: ¿por qué Jesús llama a un hombre como Mateo, por ejemplo? ¿Me estoy oyendo? Y a ver, yo quisiera acá que usted me ayude un poquito. Opiniones, por favor. ¿Por qué cree? ¿Qué es lo que Jesús vio en Mateo, hermano? A ver, una opinión. ¿Nadie? Como que no hay mucho para ver. ¿Ah? Corazón humilde. Era un hombre sentado ahí, hermano, ¿no? Cobrando impuestos, engañando, mintiendo. ¿Qué de bueno pudo haber visto en Mateo para llamarlo, hermano? Yo le pregunto a usted, si usted tuviera un ministerio y hubiera visto ahí sentado, le dicen: tiene que llamar gente.
¿Ah? Y usted ve, pues, no sé, ¿a qué podríamos comparar hoy? Prácticamente, hermano, estos ya no eran cobradores de impuestos. O sea, pensar en la SUNAT, pensar en el SAT de la municipalidad. No, hermano, esos son bebé de pecho a su costado. Estos eran prácticamente, hoy podríamos compararlo con extorsionadores. ¿Me estoy yendo? Que si no me pagas te rompo la luna, que si no me pagas te quemo tu negocio, que si no me pagas te dejo 2 balas ahí en la puerta, que si no me pagas te mato. Porque eso era lo que hacían. ¿Me estoy yendo? Ese era Mateo. Entonces preguntémonos, una vez más, una oportunidad más. ¿Por qué creen, hermano, que Jesús lo llama? Aleluya. Mire lo que dice, y volvamos nuevamente. No perdamos, hermano, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús, desde el 27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo, sígueme. ¿Lo tenemos, hermano? Ponga sus ojos, por favor. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y ahí no quedó todo, mire. Y Leví hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros, hermano. ¿Usted cree quiénes creen que eran los otros ahí en la fiestita? ¿Ah? ¿Quiénes creen? Eran fariseos, eran los que cantaban en el coro. ¿Ah? ¿Quiénes creen que eran? Los amigos de Mateo. ¿Y quiénes eran sus amigos? Otros hermanos ajustadores igual que él. Otros extorsionadores igual que él. Y no solo ellos, miren lo que dice. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa, a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y hermano, acá está la respuesta. Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Présteme atención, por favor. Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús escogió a Mateo? ¿Qué de bueno pudo haber visto en Mateo? ¿Y por qué pensamos de esa forma? Porque estoy seguro, como le digo, hermano, si yo le dijera, hermano, vamos a comenzar un ministerio acá en la iglesia, por favor, escójame a 2 hermanos. ¿Usted qué va a buscar? Los que son puntuales, los que vienen más seguido, los que tienen más tiempo en la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos buscando a alguien que dé algo. Porque vamos a buscar a alguien que obtenga algo para ofrecer, que tenga algo para darnos, para que nos ayude, para que no sea una carga, sino más bien una ayuda. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero acá vemos, hermano, ese estilo de Dios. Dios no piensa como nosotros. Dios no está buscando a gente que le dé algo al Señor. Dios no está buscando a gente, hermano, que haga algo por Dios. No. Él está buscando a gente que necesita que Dios haga algo en su vida, en su corazón, en su familia. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y eso debe traer esperanza a nuestras vidas. Y es por eso que estamos aquí. Porque acá no hay un conjunto de personas que tengamos mucho por ofrecer al Señor. Sino que, gloria a Dios, venimos todos los días para recibir, amado hermano, de parte de nuestro Dios. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo, hermano? Porque justamente una vez que hemos recibido, recién, amado hermano, estamos en condiciones de dar. Una vez, hermano, que el Señor ha arreglado nuestro corazón, una vez que el Señor ha arreglado nuestra mente, hermano, estamos en condiciones
de servir al Señor. ¿Me estoy yendo, hermano? Pero gloria a Dios que el Señor busca a personas que necesitan de Él. No a gente, hermano, que venga a dar algo, sino venga a recibir algo de parte de nuestro Dios. Y ese, hermano, era Mateo. Y gloria a Dios, ese también era Zaqueo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Él necesitaba, hermano, la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué la necesitaba? ¿Por qué necesitaba un médico? Porque estaba enfermo, pues, hermano. Indirectamente, lo que el Señor Jesús, hermano, estaba ahí haciendo un juego de palabras. Lo que le estaba diciendo es, como ustedes no se consideran sanos, yo no voy con ustedes. Yo estoy con los enfermos, con los pecadores. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Eso es, hermano, escúcheme bien. Pensemos muchas veces en llamar a personas a quien podamos ayudar. No a gente que nos pueda ayudar. Es por eso que el Señor Jesús dice, si tú prestas al que sabes que te puede devolver, ¿cuál es el negocio ahí? Lo mismo hacen los gentiles. Bendice al que sabes que no te lo va a devolver. ¿Me estoy yendo, hermano? Y Romanos 12:2, como yo lo he compartido siempre en una traducción actualizada, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Pero gloria a Dios, hermano, que el Señor nos llama. Pero el evangelio, ¿en qué consiste, hermano? Justamente en esa transformación. Amén. En ese volver a nacer. Y que Dios, hermano, de nosotros va a ser nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Amén. Hombres y mujeres, ¿qué cosa? ¿Qué habíamos dicho? Dispuestos. Amén. Dispuestos, hermano. Grábeselo bien en su corazón. Dios lo único que pide de ti y de mí es que estemos dispuestos. Y cada vez, hermano, que un hermano toque tu puerta, ¿qué crees que Dios nos está diciendo? Ahí está, así se toca, hermano. ¿Ah? ¿Cómo? Es decir, ¿qué es lo que el Señor, hermano, nos está diciendo? Nos está preguntando. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Ay, pero son las 2 de la mañana. ¿Ah? Y la pregunta persiste. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? No, pero mira que ese hermano no me cae. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Mira que él es así, hermano, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada cosa que pasa en nuestra vida el Señor nos está preguntando, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir el camino del evangelio o no estás dispuesto? Hay mucho, hermano, lamentablemente, pues, que vende el evangelio como ven, que el Señor te va a sanar, te va a solucionar tus problemas, te va a conseguir trabajo, te va a dar plata, te va a arreglar tu vida. Y cuando eso no viene. Y cuando Dios, hermano, te quiere, no, todavía no, espérate, todavía no, espérate. Me engañaron. ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? Propaganda engañosa, ¿cómo se llama? Para denunciar. Cuando hay un precio ahí. Propaganda engañosa. Cuando uno ve un precio en los supermercados y no es lo que dice, o la oferta no era la adecuada cuando llegaste a caja, tú puedes ir a denunciarlo en Indecopi por propaganda engañosa. ¿Ah? Y hay mucha gente, hermano, que de repente le vendieron ese evangelio. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Lo que el Señor nos va a pedir sobre todas las cosas es nuestra disposición. Eso fue lo único que les pidió a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor puso su Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y con eso, hermano, está el paquete completo. Con el Espíritu Santo, hermano, está esa nueva criatura. Está esa mente de Dios, está ese corazón de Dios. ¿Me estoy yendo, hermano? Entonces nosotros tenemos que disponernos. Y usted va a ver, hermano, la gloria de Dios en esa disposición que usted ve. Como le decía, hermano, los publicanos eran vistos como lo peor de lo peor. En esa fiesta, hermano, en esa reunión debieron haber toda esa sarta de personas.
truanes, de repente, estos cobradores, hermano. Mateo no era el que iba con la fuerza bruta, no. Tenía, hermano, ahí su gente que le pagaba para que vayan y quiten y golpeen y amenacen, ¿me estoy yendo? Es decir, hasta sus amigos, hermano, no eran amigos, no, eran personas, pues, delincuentes, eran personas, hermano, de mal vivir, ¿me estoy yendo? Esos eran sus amigos y esos fueron los que llegaron a esa fiesta. Y es interesante también notar que al menos en los evangelios se muestra, hermano, 3 cobradores de impuestos y cada uno de ellos encontró el perdón. Uno de ellos es Zaqueo, ¿me estoy yendo? Como ya lo hablamos. El otro obviamente también es Mateo. Y también, hermano, en Lucas hay una parábola. Lucas 18, del 10 al 14. Búsquelo por favor. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Amén. ¿Lo tiene? Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué cosa? Publicano. Igualito que Mateo, igualito que Leví. El fariseo puesto en pie, y eso es lo que le está hablando de la actitud. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, ¿ah? Y usted va imaginándose, hermano, una persona pues puesta de pie. ¿Ah? Dios, te doy gracias porque no soy como los... y lo miraba de repente al publicano, como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahora préstame atención, por favor, un ratito. Y acá siempre hay que notar algo, hermano. Aunque usted no lo crea, esto es verdad. Usted imagínese una persona, por favor. ¿Cómo calificaría usted a una persona? Que no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, ya nos llevó de encuentro. No te decimos gloria a Dios. ¿O no es así? Ya nos ganó, hermano. ¿O no es así? Hermano, de lejos, hermano, esa gente, si usted, de verdad yo le ruego por favor que me preste bastante atención. Si usted se cree un hombre justo, si usted se cree una mujer justa, téngalo por seguro, hermano. Si hablamos de eso solamente, los fariseos, hermano, lo llevan de encuentro. ¿Me estoy yendo? La diferencia estaba en el corazón de esa gente. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, mire la actitud, hermano. No quería, estando lejos, ojo, ¿y sabe por qué estando lejos? ¿Por qué cree estando lejos? Porque ese no lo dejaban entrar a la sinagoga, hermano. A los publicanos no lo dejaban entrar a la sinagoga. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice el versículo 14, hermano? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y esa palabra es muy importante, hermano. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Y el que se humilla, el apóstol Pablo es uno de los que habla más, hermano, de la justificación. El apóstol Pablo siempre hablaba acerca de la justificación, no por sus obras, porque él dice, si yo quisiera justificarme por las obras de mi carne, lo podría hacer. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado, temeroso de la ley, que cumplía la ley, las fiestas y esto y lo otro y acá y allá. Si quisiera confiarme en la justificación por las obras, podría hacerlo.
Pero el apóstol Pablo dice de manera clara: pero yo no me voy a justificar por las obras de la carne, sino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy yendo? Esa es la forma, hermano, en que hoy, a través del Señor Jesucristo, podemos ser justificados. Y acá podemos ver algo muy hermoso, hermano. Estas eran personas odiadas, personas rechazadas, personas marginadas, pero gloria al nombre de Dios, hermano, que el Señor Jesús no rechaza a nadie. Amén. Que el Señor Jesús, hermano, no margina a nadie. Y la iglesia, hermano, tiene que estar en ese mismo espíritu, amén, en esa misma línea. No, hermano, como los hijos del trueno, pidiendo que caiga fuego del cielo. No. El Señor Jesús, ¿cómo les reprendió? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. El Señor Jesús anhela, hermano, un espíritu de misericordia en nuestras vidas. Nuevamente, hermano, eso debe llenar de esperanza nuestras vidas. Y fue algo muy hermoso, hermano, el llamado del Señor Jesús hacia Mateo, pero también lo fue su respuesta. Amén. Su respuesta fue rápida. Su respuesta fue muy rápida. Y gloria a Dios, hermano, que Mateo dejó ese asiento, y estoy seguro, hermano, que otro, deseoso de ganancias deshonestas, al toque tomó su lugar. De hecho, ¿me estoy yendo? Pero gloria a Dios, hermano, que Mateo salió de allí y nunca regresó. Ahora la pregunta también que podríamos hacernos es: ¿y qué fue lo que hizo que Mateo fuera movido a seguir al Señor Jesús? ¿Me estoy yendo? Tenía dinero, bueno, sabía él bien en lo que se había metido, no tenía la buena fama, no tenía un buen nombre, pero tenía dinero. ¿Me estoy yendo? Y posiblemente posesiones, riqueza, lujos, qué sé yo. ¿Qué fue lo que movió a este hombre Mateo? Y ahí, hermano, escúcheme bien, sí nos va a ayudar bastante su evangelio. El evangelio según San Mateo es el primero en el orden, pero no necesariamente el primero en ser escrito. Posiblemente ahí es bien difícil, hermano, pero una de las tesis que hay es que el primero fue San Marcos, el más corto, el más conciso, que los segundos fueron entre Mateo y Lucas, porque tienen mucho de Marcos, pero le han agregado más cosas, justamente Mateo y Lucas. Y el último, aparentemente, habría sido San Juan. Había explicaciones que dan, ojo, le vuelvo a decir, no hay nada seguro. Habiendo visto ya Juan que los tres habían relatado ya de manera histórica, ya no había más que contar, San Juan ya se va a un plano un poco más espiritual. ¿Me estoy yendo? Y ahí podemos ver un orden. Vamos a ver en San Mateo, hermano, escúcheme bien, en su evangelio, vamos a ver a un hombre, es propio, hermano, de lo que haría un hombre que sabe sumar y sumar bien. ¿Me estoy yendo? Mateo, si había algo que tenía de distinto de los pescadores, de sus hermanos apóstoles pescadores, era un hombre, hermano, preparado. ¿Me estoy yendo? Los cobradores de impuestos tenían que ser, hermanos, personas por lo menos que deberían saber leer y escribir, pero no solamente eso, sino eran personas, hermano, que habían estudiado algo más que el resto de la gente. Era una persona preparada. El Evangelio según San Mateo, hermano, es un reflejo de una persona sistematizada, ordenada. Marcos, Lucas narran su evangelio, trazan su evangelio de una forma un poco más histórica. San Mateo no. San Mateo, hermano, lo que hace es ordenar. San Mateo lo que hace, hermano, es prácticamente sistematizar. Muchos, hermanos, llaman no solamente el apóstol Mateo, sino el maestro Mateo, porque, hermano, él es estructurado de una manera muy, muy buena, hermano, su evangelio. ¿Me estoy yendo? Entonces, vamos a ver en su evangelio una frase favorita que la repite 16 veces. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor
por medio de los profetas. Esa frase la repite 16 veces en su evangelio. Lo vuelvo a repetir. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Su evangelio nos saca a relucir de que él era un judío. Porque mientras Marcos, Lucas describen qué cosa era la fiesta de los tabernáculos, describe qué cosa era la Pascua, San Mateo no. San Mateo dice la Pascua, punto. La fiesta de los tabernáculos, punto. ¿Por qué? Porque su mensaje era de un judío para otro judío. ¿Me estoy yendo? Conocía el Antiguo Testamento. ¿Me estoy yendo, hermano? Y lo conocía bien. Conocía las profecías del Antiguo Testamento y las conocía tan bien, gloria a Dios, que cuando vio al Señor Jesús no le cabió. Y él, hermano, le vuelvo a decir, en esa época no había internet, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había el comercio, no había eso. Pero, hermano, el impacto que Jesús tuvo haber tenido en esa comunidad, en ese lugar, hermano, era imposible que alguien no supiera quién era Jesús. ¿Me estoy yendo? Y gloria a Dios que alguien que estudiaba el Antiguo Testamento, ¿me estoy yendo, hermano? Présteme atención. Gloria a Dios que alguien como Mateo, estudioso de la ley, pendiente de las profecías, hermano, que debían cumplirse en el Mesías, y que, gloria a Dios, se cumplieron. 16 veces escribió San Mateo. Esta profecía se cumplió en el Mesías, esta profecía se cumplió en el Señor Jesús, se cumplió en el Señor Jesús, se cumplió en el Señor Jesús. Vemos a un hombre, hermano, gloria a Dios, conocedor, estudioso de la palabra de Dios. Amén. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, lo que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, hermano, que San Mateo puede ver, hermano, en cada hecho, en cada acción, que no era casualidad, que no era fruto, hermano, de la casualidad, que era un cumplimiento de lo profetizado cientos o miles de repente de años antes. ¿Me estoy yendo, hermano? Y en nuestra vida es así. En la vida del Hijo de Dios no hay casualidades. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. En la vida del Hijo de Dios no hay casualidades. Por eso, hermano, yo siempre le voy a aconsejar. Recordemos, présteme atención por favor aquí adelante. Recordemos siempre, hermano, el ejemplo de Abraham y de Sara. Reciben la promesa del hijo propio. ¿Me estoy yendo? E iba pasando el tiempo, iban pasando los años y la promesa no llegaba. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que quiso hacer Sara? Ayudar al Señor. Bueno, yo creo que ya el Señor se olvidó, pero Él dijo que te iba a dar un hijo. Bueno, pues ahí está Agar, la esclava. Y Abraham dijo, bueno, ya que insistes, bueno, te va a hacer caso, pues mujer, ¿no? Y tuvieron un hijo. Pero eso no fue la forma como Dios había establecido. ¿Me estoy yendo, hermano? La voluntad de Dios, la promesa de Dios era un hijo de Abraham y de Sara. Esa era la promesa. No de Abraham y otra mujer, no. De Abraham y de Sara. ¿Pero qué tenían que hacer Abraham y Sara? Esperar. Y eso es lo que nos cuesta. Me acuerdo, hermano Carlos González, era su frase favorita. Hermano, la espera me desespera, me decía. Y así somos, pues. La espera nos desespera. Y como parece que las cosas no van saliendo, pero como Dios me quiere bendecir, yo le voy a dar su ayuda. ¿Me estoy yendo? Y si hay que pagar algo para acá, lo pago, pues porque Dios me quiere bendecir. Y si hay que hacer un mal arreglo por acá, pues lo hago, pues porque el Señor me quiere bendecir. Pero todo es porque no tenemos la paciencia y la capacidad de esperar. Amén. Hermano, y es allí donde uno debe saber encontrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, va a pasar, querramos o no querramos.
¿Me estoy oyendo, hermano? Si Dios quiere, por poner un ejemplo, que tú tengas ese negocio, ten paciencia, hermano. Lo vas a tener. ¿Me estoy oyendo? Gloria a Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, tampoco te desesperes, ni te pongas mal, ni busques otros medios. Hermano, cuando San Mateo escribe y se cumple esta profecía, en Jesús, en Mateo 16 veces, vemos a un hombre, hermano, que sabe esperar con paciencia, hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Me estoy yendo? No solamente eso, escúcheme bien, por favor. Aleluya. Y acá hay una frase que y le pido por favor que me escuche. El vencedor es el que se niega a creer que Dios se ha olvidado de él, aun cuando todas las fibras de su ser se sientan abandonadas. Vencedor es aquel que no deja que se le pierda nunca la fe, aun cuando sienta que ya ha perdido toda su base. Vencedor es el que se ha sumido hasta las profundidades y todavía se aferra a Dios porque Él lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me estoy oyendo, hermano? Gloria a Dios. El Señor quiere que aprendamos a confiar en Él. Cuando Amén. San Mateo, un estudioso del Antiguo Testamento, escucha, Jesús está haciendo esto, y él, hermano, en su cerebro, esto se está cumpliendo, esto se está cumpliendo, esto se está cumpliendo, esto se está cumpliendo. Un día viene ese Señor Jesús y le dice, Leví, sígueme. El hermano lo dejó absolutamente todo, porque él sabía muy bien que el que estaba delante de él era el verdadero Mesías, que Israel estaba esperando. Entonces, hermanos, siempre va a haber una oportunidad en tu vida, en mi vida. Esos llamados que vemos en los apóstoles es una oportunidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Todos los apóstoles tuvieron su oportunidad. La Biblia habla de un joven rico que tuvo su oportunidad. ¿Y cuántos más habrán habido que Jesús le dijo, ven, sígueme? Pero no tuvieron disposición en su vida. No desaproveche, amado hermano, esas oportunidades. No desaproveche, amada hermana, esas oportunidades que Dios le presenta en su vida. Dios presenta oportunidad y uno pues piensa que, hermano, la oportunidad que Dios me bendiga, que me toquen, me digan, hermano, mira, te traigo esta bendición, te traigo esta canasta, te traigo este regalo. Ay, esa es la oportunidad que Dios y yo la recibo. No, hermano, como yo le decía, la oportunidad, hermano, de disponerse para servir a Dios es justamente cuando Dios te diga a través de una persona que necesita algo y tú tienes que disponerte a ayudar. Cuando alguien, hermano, te lastima y tú tienes que disponerte a perdonar. ¿Me estoy yendo? Gloria a Dios. Tienes que estar dispuesto. Y si no, lamentablemente se te pasa esa oportunidad que Dios te ha dado, hermano, para bendecir tu vida. No solamente queda allí, hermano. Mateo tiene 99 citas del Antiguo Testamento. Mateo tiene más citas que Marcos, que Lucas y Juan juntos del Antiguo Testamento. ¿Qué demuestra una vez más esto? Conocía el Antiguo Testamento. ¿Me estoy yendo? No es que ya, bueno, ahora soy apóstol, bueno, ahora me llamo el Señor, tengo que escribir un evangelio, voy a hacer un curso intensivo del Antiguo Testamento. No, hermano. Este hombre se lo había leído desde su juventud, y no solamente leído, sino lo había estudiado con amor, con hambre en su corazón. Amén. No era, hermano, escúcheme bien, no era que lo aprendió de la noche a la mañana.
Era un hombre, hermano, que con paciencia estaba esperando la oportunidad. Y la oportunidad llegó y gloria a Dios que él se mostró como un hombre dispuesto para la obra de Dios. Amén. Entonces dejó todo, hermano, de forma instantánea cuando se encontró con el Señor Jesús. Y escúcheme bien, por favor, porque nuevamente debe ser un recordatorio para todos nosotros, hermano, de que Dios, no importa la condición en la cual tú estés, cuando Dios, hermano, toque tu puerta, no la rechaces. Hermano, yo ya estoy acá en la iglesia. El Señor sigue tocando las puertas de tu vida todos los días, hermano. Como le decía, oportunidades de bendecir a alguien, de conversar con alguien, de animar a alguien, de apoyar a alguien, de hacer algo por la obra de Dios. Hermano, hermana, escúcheme por favor y présteme atención. Hay muchas cosas para hacer en la casa de Dios. Acá no se viene, hermano, uno estar sentado a escuchar, ay, qué hermoso la enseñanza, qué hermoso los cánticos, me voy con gozo. ¿Y qué hacemos por la obra de Dios? Amén. ¿Estamos trabajando para la obra de Dios? Esta gente, hermano, estos apóstoles del Señor, lo dejaron todo. Lo dejaron todo y con toda justicia, escúchame bien, con toda justicia. Un día Pedro le pregunta al maestro, Señor, ¿y qué hay para nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¡Ay, mundano! ¿Estás pensando tú en las cosas del mundo, de la carne? No. Jesús entendía perfectamente el corazón de un padre, de un esposo que tiene responsabilidades, que tiene, hermano, que llevar un pan a su hogar. El Señor Jesús le dice, no te preocupes, Pedro, porque no hay nadie que haya dejado cosas, papá, mamá, dinero, tierra, todo por causa mía. Porque el Señor, amado hermano, nos va a dar, como dice allí, la vida eterna. Y en este tiempo, hermano, en este tiempo, todo lo que necesitemos. ¿Me estoy oyendo, hermano? Pero Dios quiere gente dispuesta. Eso es lo que está buscando Dios. Dios no está buscando, hermano, ni santos, ni sabios, ni poderosos, ni gente que lo sepa todo. No. Dios está buscando gente dispuesta. Dispuesta. Como Pedro, como Andrés, como Jacobo, como Juan, como Felipe, como Natanael, como Mateo. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Y ese seguir, como le digo, hermano, le ruego de verdad, ese seguir también implica, hermano, las relaciones entre nosotros. Estamos dispuestos a seguirlo en el perdón, en el amor, en la misericordia, en el soportarnos, en el aceptarnos unos a otros, en el olvidar, en el perdonar, en el seguir para adelante, ¿o no? Gloria a Dios. ¿O no? Sirvamos al Señor, hermano. Dispongámonos para la obra del Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Este hombre, Mateo, hermano, era un tremendo evangelista. Nuevamente, hermano, ¿cómo lo demuestra? Lo llaman, lo convierten, ¿y qué es lo primero que hace? Vamos a hacer una fiesta acá y invito a todos. ¿Y quiénes eran esos todos? Ya lo hemos visto. Una serie de bandidos y de bandidas, hermano. Pero el primero que llegó ahí a ese lugar, ¿quién fue? El Señor Jesús. Porque ahí había enfermos, porque ahí había gente perdida. Porque allí, hermano, debemos estar los hijos de Dios, trayendo luz, dando sal y haciendo, hermano, llevando el evangelio a esas personas, porque son ellos los que lo necesitan. Dios, hermano, todos los días nos da oportunidades. Dios todos los días, no rechaza, hermano, esas oportunidades. No rechace, ande, usted despiértese, Señor, hoy, ¿cuál es la oportunidad que tú me vas a dar para servirte? ¿Qué voy a hacer hoy día, Señor, para servirte? Tenga ese corazón de búsqueda y va a ver, hermano, que va a encontrar. Y usted va a terminar el día y le va a decir, Señor, gracias, porque hoy hice algo para tu gloria. No solamente, hermano, el servir a Dios es estar acá adelante hablando. No. El servir a Dios es justamente allí, cuando nadie más nos ve y solo Dios, hermano,
nos puede ver y podamos sacarle una sonrisa de nuestro Señor. Pongámonos en pie.